El escenario político latinoamericano es parte del análisis que nos convoca esta tarde. Es importante revisar la región por los cambios que ha tenido recientemente, por los cambios ejecutivos que ha habido tanto en Chile como en Perú como en Colombia, que han estado además fortalecidos por otros cambios presidenciales en la región. Esto explica un poco la naturaleza pendular de América Latina, donde hay cambios muy abruptos de derecha a izquierda, y esto nos permite ir entendiendo cómo el electorado latinoamericano vota en función de los resultados que tiene cada uno de los dos espectros. Seguimos esta conversación con el señor Mario Valdés, analista internacional. Analizamos con cierta profundidad Colombia en el segmento anterior en función de la próxima toma de posesión de Abelardo de la Espriella, pero también es oportuno revisar quizás un poco más Perú. Perú ha tenido una situación muy complicada de inestabilidad política, con una serie de mandatarios que se siguen uno tras otro por la pugna que tiene el Ejecutivo con el Congreso, pero también dentro de esta ecuación entra Chile, Argentina ya desde hace algún tiempo con Javier Milei, pero lo cierto es que la región desde aquel ciclo, aquel gran ciclo de izquierda, ahora mira hacia la derecha y lo que vemos prácticamente es un mapa regional que ha decidido, optado por la derecha y también por ciertos candidatos que son outsider. Entonces, revisar un poco esta naturaleza pendular, cómo votan los latinoamericanos, que pasan muy rápidamente de un espectro político al otro y pareciera que el centro queda desdibujado, ¿no? Bueno, el problema es que los latinoamericanos y los venezolanos en especial somos muy característicos. Si toda la región nos parecemos, casi todo. Primero tenemos la montaña, tenemos las costas, y en fin, el dialecto, la misma modo de ser de los latinoamericanos. Y eso se traslada también en la manera cómo van concibiendo la política y cómo van madurando las cosas. Si nosotros vemos, por ejemplo, cómo en Gana Noboa, en Ecuador, presidente de Ecuador, bueno, ha hecho ahí su gestión, lo que está haciendo en El Salvador Bukele, ¿no?, que viene de hacer una gestión, va para el tercer mandato y su pueblo lo quiere, está haciendo todas estas cosas, cómo también pasa a la izquierda y gana a la derecha en Paraguay, ¿no?, cómo Milei destrona a los Kirchner en Argentina, ¿no?, los procesos que estamos viviendo en Venezuela, y bueno, y todo esto forma parte exactamente de la idiosincrasia latinoamericana. ¿Por qué? Es que la gente se cansa siempre de los mismos planteamientos, las mismas caras, los mismos discursos, no hay soluciones a los problemas. La gente llega al gobierno y en vez de concretarse a resolver cosas, lo que están pensando es en el próximo mandato y no resuelven. Y entonces existe también los hechos de corrupción y todo esto trae como consecuencia que los cambios llegan y la gente se desencanta. Entonces es por eso que sucede esto y sucede en Colombia y estamos viendo lo que pasó, la misma situación que acabamos de ver en Perú. Es decir, ya lo veremos pronto en Brasil y en el resto de América Latina. Entonces, yo creo que esto pareciera que fuera cíclico, pareciera que en una etapa le toca a los sectores considerados progresistas de izquierda, que después desencantan a la población y desencantan la gente, porque todo se queda en una retórica, todo se queda en unos ofrecimientos vacíos, ¿no?, en un discurso, pero en los hechos reales no resuelven nada. Entonces la gente sigue sin vivienda, sin los problemas sociales resueltos, con inseguridad, con el AMPA, ven la corrupción a todos los niveles, ven políticos que no son, que sin oficio, ¿no?, individuos que ni siquiera han trabajado en sus artes, en sus profesiones, y todo el vecino y el amigo lo ve. No solo en Venezuela, en América Latina sucede lo mismo. Unos señores que llegan a cargos y entonces lo ven al otro día pues con 10 guardaespaldas, con 4 camionetas, se enriquecen ellos, enriquecen los amigos, enriquecen los familiares y la gente todo se da cuenta. Y eso se ve en todas partes. Entonces eso causa una gran decepción y por supuesto la gente ya no es tonta. Hoy la gente está viendo por quién votar y saben cómo castigar a los candidatos y saben cómo castigar
a los tipos que no les cumplen. Yo siempre digo, por ejemplo, que para inhabilitar, quien tiene que inhabilitar a un político es el mismo pueblo, porque cuando el pueblo no lo elige, lo está inhabilitando. Entonces, es por eso que los dirigentes políticos y los que hacemos política y los que estamos en esto y los que educadores o no, hay que ver la experiencia de lo que pasa con los gobernantes anteriores. Nada mejor que revisar las historias. Cuando nosotros vemos lo que le ha sucedido a distintos presidentes de la República, a gobernantes, sencillamente el que viene atrás tiene que verse en esos espejos para que eso sencillamente no pase. Pero si es sencillo, lo que hay que hacer es cumplir con las cosas que se prometen, pero es que ni siquiera las cumplen. Y eso es lo que pasa. Por eso son esas cosas pendulares. Y por eso hoy la izquierda en América Latina está siendo desplazada. ¿Por qué está siendo desplazada la izquierda de América Latina? Porque no cumplió. Porque sencillamente se dedicaron a puros discursos, pero discursos además vacíos, sin contenido, sin tesis programática, sin propuestas reales de soluciones a las cosas. Entonces nosotros vemos cómo en todos estos países donde se gobernó, ahí tiene el caso de Colombia. A lo mejor Cepeda puede haber sido un buen candidato, pero la gestión de Petro fue mala. La gestión de Petro no ayudó en lo más mínimo para eso. Álvaro Uribe Vélez hizo una gran gestión y a lo mejor es el mejor presidente que ha tenido Colombia en los últimos tiempos. Pero sin embargo, la realidad política lo obliga a tener que aliarse con su enemigo histórico, porque esos son enemigos no de ahorita, son enemigos desde cuando Petro era del M-19. Que estaba en la guerrilla y toda esta cosa, y el que los combatía era Uribe. Entonces, pero sin embargo, producto de una realidad política, se ven obligados a coincidir para hacerle un contrapeso a Del Espriella, que se cree que es la estrella de Fania, y en la política no hay estrella. Y la mejor demostración es lo que está pasando hoy en Colombia. Fíjese, señor Mario, también es oportuno analizar la generalidad, ¿no? Nos hemos ido a los casos específicos y revisar la institucionalidad en América Latina poniendo la lupa en los partidos políticos, porque aquí es oportuno desmenuzar si realmente los partidos políticos atraviesan una crisis en América Latina, los grandes partidos, porque esto también se expresa en los procesos electorales, en estos candidatos outsider, en la dificultad que tiene la clase política tradicional en los distintos partidos latinoamericanos para responder al electorado e incluso para ganar elecciones, porque lo cierto es que la ciudadanía, la sociedad civil latinoamericana ha perdido confianza en esa clase política, ¿no? Claro, pero es que eso tiene que ver, porque los partidos políticos gobernantes se han convertido en clientelares, se han convertido en unas máquinas para ganar elecciones. ¿Con qué? Con dádivas, con regalos, con cosas, pero no para fortalecer sus propios partidos políticos desde el punto de vista de la formación, desde el punto de vista del nacionalismo de ellos, de la esencia propia para lo que significa un partido político, y entonces lo toman como un vehículo de conducción solo y para enriquecerse y para hacer negocios y prebenda. Entonces la ciudadanía se da cuenta de eso y eso pasa en todas partes. Por eso los partidos políticos hoy están bastante menguados. Y los que hacemos política tenemos que trabajar todos los días del mundo para que nuestros partidos y los otros puedan formar hombres y mujeres útiles a la sociedad, que entiendan que el dirigente político es para servirle a la gente, es para servirle a la sociedad, no para servirse de ella, que es lo que usualmente pasa. Y eso pasa allá y pasa aquí, y bueno, y a lo mejor seguirá pasando, pero nosotros estamos en la obligación moral, ética, política, personal, de educar a nuestra militancia y educar a la sociedad. Yo las veces que usted y cualquier periodista me da un espacio, siempre hablo en ese sentido, porque a la gente hay que enseñarle las cosas que uno ha aprendido. ¿Para qué? Bueno, para que por lo menos queden algunas experiencias sobre eso. Y siempre nos van a encontrar gente que dirá, bueno, pero es que tú eras como los profesores. No, es que es la única manera de que la gente pueda entender y pueda
hacer exactamente lo que usted ha dicho, de cómo el electorado y de cómo la ciudadanía puede entender mejor las cosas y pueda votar de conformidad con lo que tiene allí, es viendo el contrapeso y analizando precisamente las distintas posiciones, que es lo que va a permitir un equilibrio, es lo que va a permitir la búsqueda de posiciones que permitan que puedan avanzar. Y nadie puede avanzar solo, nadie puede gobernar solo, nadie puede sacar un país adelante, ni este, ni aquel, ni el país más pequeño del mundo, porque necesita ponerte de acuerdo con tus adversarios, ponerte de acuerdo con el derrotado, y después que ganas las elecciones no hay derrotados ni vencedores. Después que ganas las elecciones lo que tiene que haber es una gran alianza de gobernabilidad, y eso es lo que nosotros estamos planteando siempre, porque si no es imposible. Y los grandes perdedores no son los partidos ni los dirigentes, ellos siempre van a estar bien. Los grandes perdedores son los electores, es el pueblo, es la ciudadanía, porque no hay escuelas, porque no se le presta atención a la salud, porque los niños siguen desnutridos, porque no hay seguridad, porque las damas no pueden salir a la calle a caminar, a tomarse un café, porque andan con miedo. Y eso lo vemos en todas partes. Lo que pasa aquí, pasa en Colombia, pasa en Argentina y pasa en todos lados. Ahora, eso nosotros tenemos que buscar las maneras de cómo se mitigan esas cosas. Y eso es a través de la educación. Indudablemente, el gobierno que no se dedique a educar a la ciudadanía y que no le meta el 50, el 30% a la educación y a la salud, está condenado al fracaso. Ciertamente lo decíamos aquí ayer, la educación es la columna vertebral de cualquier sociedad y es esencial y menester revisar los partidos políticos, no solamente en América Latina, sino también en Venezuela, en nuestro país, porque son la base de la política, precisamente, los partidos políticos. Señor Mario, yo ya debo despedir esta entrevista, por supuesto agradecerle por habernos acompañado esta tarde y por su análisis. Y a mí, muchísimas gracias a ustedes y al canal de televisión y a todo el personal, camarógrafo, y el personal administrativo de nuestro canal. Gracias. Gracias a usted, ha sido un gusto. Vamos a hacer una pausa tras esta conversación con el señor Mario Valdés, analista internacional, revisando la actualidad política latinoamericana, y al regreso vamos a revisar un poco más de la actualidad informativa internacional.